Bueno, dentro de esta queratitis presentaba el grupo de úlceras corneales infecciosas. Dentro de las úlceras corneales no infecciosas, la siguiente, por favor. Se va a presentar los infiltrados y úlceras marginales. La mayoría van a ser benignas, pero van a ser dolorosas que las no infecciosas. Esto van a ser secundaria a lo que es la conjuntivitis bacteriana aguda o la crónica. Y se van a observar también infiltrados ovales o lineales. Estos infiltrados van a ser autolimitados, se van a presentar dentro de del 7 a 10 días y se van a ver en casos graves. En casos graves se van a administrar lo que son corticosteroides. La siguiente, por favor. Otra úlcera que también se presenta, la úlcera de Morin, que va a ser de causa desconocida, pero la úlcera va a ser marginal de un solo lado en el 60 al 80% y se va a presentar de forma en una excavación dolorosa y va a ser progresiva del limbo y de la córnea periférica, que va a ni a los antibióticos. Se va a necesitar lo que es una resección quirúrgica del limbo y la queratoplastia laminal tectónica. En la siguiente, por favor. Otra úlcera también que es más frecuente es la queratoconjuntivitis flictenular. Principalmente las flictenulas son acumulaciones localizadas de linfocitos, monocitos, macrófagos y neutrófilos. Se van a observar en lo que es en el limbo, la conjuntiva vulvar y en lo que es la córnea. También las corneales van a ser bilaterales y se van a cicatrizar y vascularizar más rápido y no van a dejar rastro. Cuando son flecténulas sí van a dejar rastro. Estos van a dejar hipersensibilidad retrasada a aureus y a la Mycobacterium tuberculosis. La siguiente, por favor. También se va a conocer como fiebre del Valle de San Joaquín como resultado de la hipersensibilidad a la infección primaria con cocidoides y mitis. Este va a ser también tratado con lo que son corticosteroides. Así como se observa en la imagen, se van a ver lo que son las manchitas en la piel. ¿Puedes cambiar a la siguiente, por favor? Otra queratitis que también va a ser frecuente es la queratitis marginal en la enfermedad autoinmune. Esto se va a presentar en la región periférica de la córnea, que va a recibir nutrición del humor acuoso, de los capilares limbales y la película de lágrimas. La conjuntiva perilimbal va a ser importante en lo que es la patogénesis de las lesiones corneales que van a surgir de la enfermedad ocular local y de los trastornos sistémicos. Ahí va a ser su origen autoinmune. La región periférica de la córnea a menudo va a participar en lo que son varias enfermedades como artritis reumatoide, poliartritis
poliarteritis nudosa, lupus eritematoso sistémico, escleroderma y granulomatosis letal, de lo que es la línea media y la de Wegener. Los signos clínicos va a ser la vascularización, infiltración, opacificación y los surcos periféricos. Su uso sistémico de fármacos inmunosupresores potentes van a ser los de tratamiento de los que van a usar primero, y la perforación corneal, que va a ser la aplicación de cemento de cianoacrilato. También la más común va a ser la queratomalacia o la úlcera corneal por la deficiencia de la vitamina A. Esto va a ser asociado, pues, como le dije, la ausencia de la vitamina. Puede ser de dos tipos, ya sea central o bilateral. Este va a presentarse de una forma gris y va a ser indolora. Se van a observar lo que son las manchas de Bitot, que son bacilos saprófitos seróticos, y también se va a presentar seroftalmia, que es la resequedad del ojo. Su tratamiento va a ser lo que es la sulfatiazol en dosis de 30,000 unidades al día por semana, y vitamina A, niños de 1,500 a 5,000 unidades de acuerdo a su edad. En 5,000 unidades va a ser para adulto. Vamos a observar también la queratitis neurotrófica, que va a ser debido a una disfunción del nervio trigémino, ya sea debido a traumas, cirugía, tumores o inflamaciones. Se va a ver la pérdida del reflejo del parpadeo y se va a presentar con un edema epitelial manchado difuso, una úlcera neutrófica, una coloración rojiza y la reducción de la visión o del exudado conjuntival. Se va a recomendar usar vendajes o la tarsorrafia, y la tosis inducida con toxina botulínica. La queratitis por exposición va a ser cuando no se encuentra la córnea húmeda o cubierta de los párpados. Esto se va a observar también el exoftalmo con cualquier cosa, ya sea ectropión, síndrome del párpado blando o ausencia de uno de los párpados, o en la parálisis de Bell. El tratamiento va a ser cirugía palpebral o la corrección de los exoftalmos o un escudo ocular. Y por último, también se va a observar lo que es la queratitis epitelial o la queratitis por clamidia. Aquí son 5 tipos de queratitis epitelial. Comúnmente se va a ver la tracoma y la linfogranuloma venéreo. Las otras son la conjuntivitis por inclusión, conjuntivitis por contacto por pericos y la conjuntivitis por neumonía, pero frecuentemente se va a ver lo que es la tracoma y la linfogranuloma. Se van a observar lesiones corneales con microerosiones epiteliales que van a afectar el tercio superior de la córnea. Se va a ver también el micropaño y opacidades redondeadas subepiteliales, que son pústulas tracomatosas. También los folículos limbales, que son úveas periféricas de Herbert y paño grueso. Y la cicatrización va a ser subepitelial, extensa y difusa. El tratamiento van a ser tetraciclinas sistémicas como la doxiciclina, eritromicina, acitromicina y las sulfas y las rifampicinas.
La queratitis epitelial inducida por fármacos, se van a usar medicamentos antivirales como la idosuridina y la trifluridina. También se va a observar esta queratitis cuando se utiliza la neomicina, gentamicina y tobramicina. La queratitis superficial va a afectar la mitad inferior de la córnea y la fisura interpalpebral, y se van a usar las que son las gotas oculares que contengan cloruro de benzalconio y timerosal. ¿Le puedes cambiar, Sheila, por favor? Bueno, la queratoconjuntivitis seca, que va a incluir lo que es el síndrome de Sjögren. Aquí se van a observar filamentos epiteliales en la que la mitad inferior de la córnea. Se va a ver una disminución o eliminación de la secreción de las glándulas lagrimales y accesorias. Va a haber lo que es la queratitis epitelial, y en casos muy graves se va a ver pseudofilamentos mucosos. Es cuando el ojo esté, sí, completamente reseco, se podría decir. Se va a recomendar usar lo que son sustitutos de lágrimas y ungüentos lubricantes y aceite de linaza de pescado, que van a ser de 1000 miligramos 2 veces al día, o ciclosporina al 0.05% ya en tópico. El tipo de virus, esta es la queratitis fina, que va a durar de 5 a 7 días después de la conjuntivitis. Se va a observar una lámpara de hendidura después de instilar lo que es la fluoresceína. Y queratoconjuntivitis epidérmica, que va a ser provocada por lo que es adenovirus 8 y la 19. Va a existir lesiones subepiteliales redondeadas que va a durar meses o hasta años. El adenovirus tipo 3, 4 y 7 va a provocar queratoconjuntivitis transitoria y más leve, que se van a tratar con corticosteroides tópicos. Bueno, yo voy a continuar con lo que sigue el tema. Ahorita nada más voy a hacer mención de otras queratitis virales, con qué otras enfermedades se pueden relacionar, que bueno, se van a presentar en infecciones virales como lo son el sarampión, la rubiola, las paperas, la mononucleosis infecciosa. También se puede dar por conjuntivitis hemorrágica aguda, por una conjuntivitis por enfermedad de Newcastle y por tener verrugas en el párpado superior. Bueno, aquí puse una división de los subtemas de los que les voy a hablar ahorita. De manera general vamos a hablar de trastornos corneales degenerativos, teniendo en cuenta en esto el queratocono, la degeneración corneal, el arco senil y las distrofias corneales hereditarias. Ok, queratocono. Esta es una enfermedad degenerativa que usualmente se va a presentar de manera bilateral. También puede ser unilateral en casos más raros, y esto se va a presentar por una causa desconocida. Su patrón de herencia se dice que es autosómica recesiva o dominante, y sus síntomas se van a presentar en la segunda década de la vida. La enfermedad va a afectar a lo que son todas las razas y se relaciona con diversas enfermedades.
Se va a relacionar con lo que es el síndrome de Down, la dermatitis atópica, la retinitis pigmentaria, la aniridia, el catarro vernal, el síndrome de Marfan, el síndrome de Alport y el síndrome de Ehlers-Danlos. En cuanto a la patología, nosotros vamos a poder observar cambios destructivos en la capa de Bowman con degeneración queratolítica y va a existir una ruptura de la membrana de Descemet. Los signos y síntomas que se van a presentar son la visión borrosa, astigmatismo miópico de progreso rápido, la córnea obviamente en forma de cono, de ahí viene el nombre de queratocono, como se observa aquí. Se va a ver el anillo de Fleischer, que no sé si vean el mouse también, pero es esta línea como de color azulada, y el signo de Monson. Estas rayitas que se... A la retinoscopía vamos a ver un reflejo irregular o de tijera. En cuanto al estudio de disco de Plácido o el queratoscopio, se va a ver un reflejo corneal distorsionado, y en el estudio de topografía color va a proveer información temprana que nos va a ayudar a diagnosticar a tiempo esta enfermedad, y también nos va a indicar en qué grado se encuentra. Aquí video de cómo luciría el reflejo a la retinoscopía. No sé si lo puedan ver. Bueno, los signos topográficos tempranos del queratocono sugieren que la córnea es inestable y tal vez el paciente vaya a ser candidato inadecuado para la cirugía de refracción por láser. Puede ocurrir lo que es una hidropesia aguda de la córnea, que se va a manifestar por la disminución repentina de la visión asociada con un edema central en la córnea, y esta se va a curar de manera paulatina sin algún tipo de tratamiento. Y pues como observan aquí se ve edematizada lo que es la córnea. El tratamiento se puede comenzar con lo que son los lentes de contacto rígidos, que van a mejorar la visión en las etapas tempranas, y van a ayudar a corregir el astigmatismo. Para este tipo de pacientes también va a estar indicado lo que es el trasplante de córnea cuando los lentes de contacto ya no son eficaces o el adelgazamiento periférico vaya a interferir de manera importante con la cirugía. Se pueden realizar dos tipos de cirugías, que sería la queratoplastía de penetración, o también se puede optar por la queratoplastía lamelar profunda, que evita el riesgo de un rechazo endotelial. La progresión del queratocono es lenta entre las edades de los 20 a los 60 años y puede ocurrir una detención de la progresión de este trastorno. El pronóstico que vamos a presentar a la cirugía realizada antes del adelgazamiento extremo, pues se dice que va a tener un pronóstico excelente, no va a haber ningún tipo de complicación. La corrección de la visión en el 85% de los casos cuando se realiza después de 4 años de padecerlo, y cuando se realiza el tratamiento después de 14 años de evolución, el pronóstico de la corrección va a ser del 70%. Posterior a la cirugía se requiere de igual manera el lente de contacto rígido, y también en ocasiones se va a requerir lo que es la inserción de segmentos de anillo intracorneales,
para retrasar la necesidad de un trasplante de córnea. Bueno, ahora hablaremos de la degeneración corneal. La primera enfermedad dentro de este trastorno sería la enfermedad de Terrier. Esta va a presentar una degeneración bilateral y simétrica. Se va a presentar también un adelgazamiento del cuadrante nasal superior de la córnea. Esto va a afectar más a varones entre la tercera y la cuarta década de la vida. Sus síntomas van a ser irritación leve durante episodios inflamatorios ocasionales. En el cuadro clínico, el adelgazamiento marginal y vascularización periférica con depósitos lipídicos. Dentro del tratamiento se va a requerir lo que es la queratoplastía tectónica. La complicación de esta es que puede ocurrir lo que es una perforación. A pesar de ello, el pronóstico para esta enfermedad es bueno. La queratopatía en banda, también se le puede llamar calcificada, se van a presentar lo que son deposiciones de sales de calcio con patrón en forma de banda en las capas anteriores de la córnea y se va a limitar solamente a lo que es el área palpebral. El único síntoma que va a presentar es la irritación, una leve congestión y una visión borrosa. Esta enfermedad se va a asociar con lo que es la artritis idiopática juvenil, con trastornos inflamatorios ópticos de evolución prolongada, con el glaucoma, con la ciclitis crónica, con el hiperparatiroidismo. También se relaciona con lo que es la intoxicación por vitamina D, con la sarcoidosis y con la lepra. Con una solución molar estéril al 0.01 de ácido etilendioaminoterapéutico, hubo una aplicación de este con un hisopo. Las láminas rígidas de los depósitos de calcio pueden levantarse y simplemente ser disecados. El alisamiento final del área se realiza con un láser excimer, que vendría siendo la queratotectomía fototerapéutica. También vamos a tener dentro de estas lo que es la queratopatía climática en gotas. Esta enfermedad va a afectar principalmente a personas que se encuentran expuestas de manera prolongada a la luz ultravioleta. Los signos y síntomas que van a presentar se dividen en etapa temprana y pues etapa de progresión. En la temprana se van a percibir gotas amarillas subepiteliales en la periferia de la córnea. Ya con más progresión se van a ver gotas centrales, se va a ver un empañamiento corneal que causa una visión borrosa. El tratamiento ya cuando el paciente se encuentra en un caso avanzado va a ser el trasplante de córnea. La degeneración nodular de Salzmann es una enfermedad precedida por haber presentado una queratoconjuntivitis flictenular y un tracoma. El síntoma a presentar es la coloración roja, la irritación y la visión borrosa. Para el tratamiento vamos a requerir lo que son los lentes de contacto rígidos para mejorar la agudeza visual y una queratectomía lamelar superficial o una queratectomía fototerapéutica. El arco senil. Esta va a ser una degeneración corneal periférica benigna que se presenta de forma bilateral. Se asocia con la hipercolesterolemia y con la hipertrigliceridemia. Sucede cuando se presentan gotas de grasa. Estas se van a infiltrar a la córnea, concentrándose en capa superficial y profunda, siendo escasa en el estroma. Se va a notar una aparición de anillo grisáceo, oscureciendo
2 milímetros con un espacio pues en lo que es el limbo. Para ella no hay tratamiento, pero tampoco va a haber complicaciones. También tenemos las distrofias corneales hereditarias. Dentro de estas se va a presentar la distrofia de Meesmann. Aquí se van a presentar áreas microquísticas en el epitelio. Aparece pues en edad temprana, entre el 1 o el 2º año de edad. El síntoma va a ser una irritación, ligera afección visual y es de herencia autosómica dominante. También vamos a tener lo que es la distrofia de la membrana basal epitelial. Aquí se van a presentar patrones en microquistes, se ven a nivel del epitelio de la membrana basal. A la microscopía confocal se van a ver anormalidades en la membrana basal epitelial, anormalidades de las células epiteliales y también microquistes. Y ellos van a tener erosiones recurrentes. Y pues uno de los signos que se van a presentar son estas líneas que se le llama con aspecto de huellas dactilares. Ok, después tenemos la distrofia de Reis-Bucklers. Esta se va a presentar en la primera década de la vida. Va a presentar erosión recurrente, visión muy disminuida y una opacificación de la capa de Bowman y un epitelio irregular. Tenemos también una repita extendiéndose hacia la superficie corneal. La agudeza visual de estos pacientes se va a ver afectada ligeramente. Vamos a percibir patrones de líneas pigmentadas radiales presentes en pacientes tratados con clorpromazina, con cloroquina, con indometacina o con amiodarona. Y también se va a relacionar con lo que es la enfermedad de Fabry. Tenemos también la distrofia granular. Esta va a ser asintomática, su progresión va a ser muy lenta y va a ser de mayor frecuencia en la niñez. Las lesiones centrales van a ser finas y blanquecinas granulares en el estroma de la córnea. La agudeza visual va a ser reducida pues muy poco. Y a la histología, la córnea va a tener deposición uniforme de material hialino. El tratamiento para ella va a ser un trasplante de córnea ya cuando son casos graves y tardíos. Tenemos también lo que son las distrofia macular. Esta va a presentar una opacidad densa y grisácea que inicia en la capa de Bowman y se extiende hacia la periferia y sigue a capas más profundas del estroma. Se van a presentar lo que son erosiones corneales recurrentes y en este caso la visión sí va a ser gravemente afectada. En cuanto a la histología, se va a ver deposición de ácido mucopolisacárido en estroma y degeneración de la capa de Bowman. Para el tratamiento se va a requerir lo que es la queratoplastía de penetración profunda. Y esta enfermedad tiene un patrón de herencia autosómica recesiva. La distrofia entrecruzada. Esa va a iniciar con opacidad en las líneas finas y ramificadas de la capa de Bowman en el área central que se disemina hacia la periferia. También, igual que las anteriores, el paciente va a referir una erosión recurrente. A la histología,
va a haber deposición amiloidal en fibras colágenas. En cuanto al tratamiento, de igual manera va a ser mediante una queratoplastía de penetración o una queratoplastía lamelar profunda. En caso de que haya recurrencia de la patología, se va a optar por un injerto. También el patrón de herencia va a ser autosómico dominante. Tenemos la distrofia de Fuchs. Inicia entre la tercera o la cuarta década de la vida. Su progresión afortunadamente es lenta y va a afectar más a mujeres que a hombres. Aquí ellos van a presentar deposiciones centrales similares a lo que son verrugas en la membrana de Descemet. Van a tener un engrosamiento de la misma membrana, una irregularidad en el tamaño y forma de las células endoteliales. A la histología van a haber excrescencias similares a verrugas que son producidas por células endoteliales sobre la membrana de Descemet. También se va a presentar un adelgazamiento y una pigmentación del endotelio y un engrosamiento de la membrana de Descemet. El tratamiento va a ser una queratoplastía endotelial lamelar profunda. En las distrofías corneales posteriores vamos a tener la polimorfa posterior. Es un trastorno que aparece igual que las anteriores, bueno, que la mayoría de las anteriores en la niñez temprana. Presenta placas polimorfas de cristales de calcio en capas estromales profundas, lesiones vesiculares en endotelio y un edema en estroma profundo. Generalmente este padecimiento va a ser asintomático y en casos ya muy graves se va a presentar un edema epitelial y total del estroma. Y ahora vamos a pasar a lo que son los trastornos corneales varios. Dentro de ellos vamos a tener la queratitis superficial punteada de Tyson, la erosión corneal recurrente, la queratitis intersticial causada por sífilis congénita, la queratitis intersticial por otras causas y la pigmentación corneal. En la superficial punteada de Tyson, esta va a ser poco común. Se presenta de manera crónica y es más frecuente en las mujeres. Se presenta de forma bilateral y sus características van a ser que presenta opacidades epiteliales ovales y discretas que muestran un puntilleo al teñir con fluoresceína, sobre todo en lo que es la área pupilar, como se puede ver en la imagen. Estas son visibles a la lámpara de hendidura. Su etiología se sospecha que es de manera viral, aunque no está totalmente demostrado. Y los síntomas son irritación leve, su visión se va a ver ligeramente borrosa y van a presentar fotofobia. En los diagnósticos diferenciales tenemos la queratitis epitelial secundaria a blefaroconjuntivitis por estafilococos. Esta afecta al tercio, bueno, la diferencia es que esta va a afectar al tercio inferior de la córnea y no presenta opacidad subepitelial. También va a ser diferencial con la queratitis epiteliar en el tracoma y de igual manera la diferencia es que esta se localiza en el tercio superior de la córnea y hay presencia de paño. Y también diferencial a otras queratitis va a ser que las demás son unilaterales. En el tratamiento se menciona que tenemos que utilizar las gotas de corticosteroides. Estas deben de ser a corto plazo, como ya hemos visto. Y estas van a ayudar para la desaparición de opacidades. También vamos a requerir lo que son lentes de contactos blandos, más que nada de forma terapéutica para mejorar los síntomas. Y también se tiene que utilizar la ciclosporina al 1 o 2% en gotas después de sustituir a los corticosteroides. La erosión corneal recurrente, el paciente despierta por un dolor en el ojo afectado. El dolor va a ser de forma continua, va a presentar irritación y fotofobia, dado que al abrir el ojo, el párpado
va a desprender el epitelio que se encuentra suelto. Existen 3 tipos. La adquirida, que va a ser pues por algún evento traumático. Aquí va a haber un antecedente de alguna lesión corneal previa y va a ser unilateral. La erosión recurrente ocurre en el centro, bajo la pupila. También vamos a tener la asociada con una enfermedad corneal. Esta se va a presentar después de una ulceración corneal. El epitelio puede rasgarse de forma recurrente, como en la úlcera metaherpética, por el HSB. La erosión recurrente asociada con distrofias corneales pueden darse en pacientes con distrofia de la membrana basal, epitelial, distrofia entrecruzada y distrofia corneal de raíz Bucklers. Esta va a ser causada por un defecto en la fijación del epitelio corneal entre su membrana basal y la capa de Bowman. El epitelio se encuentra flojo y es susceptible a separación. El tratamiento va a requerir de anestésico local para aliviar los síntomas. Posterior a esto, al paciente se le tiene que realizar un vendaje compresivo del ojo. Puede llegar a ser necesaria una denudación mecánica del epitelio corneal del ojo. En el otro ojo se recomienda pues también mantenerlo cerrado para evitar que mueva precisamente el ojo afectado. Para que esto sea posible, se recomienda un reposo en cama de 24 horas y la córnea tarda en curarse de 2 a 3 días. También se va a requerir de un ungüento oftalmológico por algunos meses y este debe ser aplicado antes de acostarse el paciente. En casos graves se van a requerir también la instilación de lágrimas artificiales durante el día, lentes de contacto terapéuticos y el uso de ungüento hipertónico, como puede ser la glucosa al 40% o cloruro de sodio al 5%. Tenemos también la queratitis intersticial causada por sífilis congénita. Esta va a empezar de forma unilateral, pero casi siempre se forma bilateral después de semanas o meses. Esta afecta a todas las razas y es más común en la mujer que en los hombres. Los síntomas aparecen entre los 5 y 20 años de edad. Los hallazgos patológicos que vamos a encontrar van a ser edema, infiltración linfocítica y vascularización del estroma en la córnea. Es quizá una respuesta inmunológica retrasada al antígeno estromal retenido cuando ha pasado un microorganismo como el Treponema pallidum a través de la córnea antes o en el nacimiento por estos microorganismos. En signos y síntomas vamos a tener lo que es la tríada de Hutchinson, que comprende lo que es la queratitis superficial, va a haber una sordera y los incisivos centrales superiores van a tener lo que son muescas. También tenemos lo que es la nariz ensillada de Montel, como aquí en la imagen, que es un signo muy característico de la sífilis congénita, y el paciente va a referir dolor, fotofobia y visión borrosa. Los demás signos y síntomas que van a presentar es congestión conjuntival, edema de la córnea, vascularización de las capas profundas corneales y miosis. La apariencia va a ser gris rosácea, por lo que es el edema y la vascularización. Y esto va a ocurrir en lo que es la fase aguda y se refiere en algunas ocasiones como parche salmón. El diagnóstico va a ser mediante una prueba serológica para el sífilis. Las complicaciones, pues va a ocurrir una cicatrización y vascularización corneal si el proceso ha sido largo y prolongado. Puede resultar en un glaucoma secundario por la uveitis que presenta. El tratamiento va a ser administración de agentes ciclopirogranos
pléjicos y midriáticos para dilatar las pupilas y así evitar la formación de sinequias posteriores a ello. También se va a ocupar lo que son gotas de corticosteroides para tratar los síntomas de los pacientes y puede ser necesario utilizar lentes oscuros y oscurecer la habitación en la que pues están los pacientes si la fotofobia se presenta de una forma muy intensa. En la evolución y pronóstico, pues la gravedad de la enfermedad no cambiará con el tratamiento, solo se usará para prevenir complicaciones. La fase inflamatoria dura de 3 a 4 semanas, luego las córneas se limpian de manera gradual, dejando vasos y cicatrices fantasmas en el estroma corneal. Bueno, de mi parte es todo, va a seguir mi compañera Salma. Bueno, yo voy a hablar sobre la queratitis intersticial por otras causas. Bueno, la queratitis intersticial unilateral es generalmente causada por el virus del herpes simple y varicela zoster. En la queratitis intersticial bilateral, esta no es tan frecuente, pero cuando se presenta, pues es causada por la sífilis congénita. Las causas raras de la queratitis intersticial es la tuberculosis, lepra, citomegalovirus, virus del sarampión, virus de las paperas y enfermedad de Lyme. Y el tratamiento pues es sintomático. El síndrome de Cogan es una reacción de hipersensibilidad vascular de origen desconocido. Se presenta mayormente en adultos jóvenes y va a estar caracterizada por queratitis intersticial no sifilítica y un trastorno vestíbulo auditivo. Y este se va a tratar con corticosteroides, pero pues puede ocurrir trastornos visuales. En la pigmentación corneal, esta puede ocurrir con o sin enfermedad ocular sistémica. El uso de Krukenberg, este es un síndrome de dispersión del pigmento, donde el pigmento color café se deposita en la superficie endotelial central en una forma vertical del uso, de ahí su nombre, y ocurre en un porcentaje pequeño de personas mayores de 20 años. Este puede verse macroscópicamente en casos graves y pues se ve mediante una lámpara de hendidura y la agudeza visual va a estar ligeramente afectada. La mancha sanguínea, esta ocurre de forma ocasional como complicaciones del ifema traumático con glaucoma secundario. Se origina por hemosiderina en el estroma corneal y esta pues más que nada se va a aclarar paulatinamente sin tratamiento ni nada dentro de 1 a 2 años. El anillo de Kayser-Fleischer, este es un nodo pigmentado bilateral cuyo color varía. Está compuesto de finos depósitos granulares de cobre y cada anillo va a medir de 1 a 3 milímetros de diámetro y se localiza dentro del limbo a nivel de la membrana de Descemet y va a estar causada por la enfermedad de Wilson, que es una degeneración hepatolenticular. Las líneas de hierro, estos van a ser depósitos de hierro dentro del epitelio de la córnea y pueden ser suficientemente grandes como para ser visibles clínicamente. La línea de Hudson-Staley, esta es horizontal y está localizada en la unión de los tercios medio e inferior de la córnea. El anillo de Fleischer rodea a la base de la córnea y en el queratocono. Y la línea de Stoker es vertical asociada con el terigón. La línea de Ferri se va a desarrollar adyacente a las ampollas filtrantes del limbo. Los lentes de contacto, estos fueron descritos por primera vez en 1888 para el tratamiento del queratocono. Vamos a tener dos, lo que son blandos y rígidos. Los lentes rígidos estándar, estos
son construidos a partir del polimetilmetacrilato y van a ser impermeables al oxígeno. La provisión de pues va a ser mediante el bombeo de las lágrimas. Van a ser más pequeños que el diámetro corneal y estos son baratos y van a corregir la visión con eficacia y más que nada en el astigmatismo. Pero pues en las desventajas vamos a tener que no son tan tolerables, puede causar edema de la córnea y visión borrosa. En los lentes rígidos permeables al gas, estos están hechos de butirato acetato de celulosa, acrilato de silicón o silicón combinado con polimetilmetacrilato. Va a ser de gran permeabilidad al oxígeno y pues estos brindan mayor comodidad. Su uso diario máximo es de 24 horas y son idóneos para la corrección del queratocono y el astigmatismo. La ortoqueratología es el uso nocturno de lentes rígidos permeables al gas para la corrección de miopía o astigmatismo. Los lentes blandos cosméticos pues son los que conocemos todo el mundo y estos son lentes de hidrogel y silicona que son más cómodos que los rígidos y son más flexibles y se van a adaptar a la córnea. Suelen ser más baratos, pero pues tienen menos durabilidad que los rígidos. Entre sus complicaciones tenemos lo que es la queratitis ulcerativa, reacciones inmunológicas, corneales, conjuntivitis papilar gigante, reacciones a la solución, edema y vascularización corneal, y su durabilidad es aproximadamente de 1 año. Los lentes de contacto desechables, estos van a estar diseñados para el uso diario y pues como su nombre lo dice, no duran tanto, duran aproximadamente de 2 a 4 semanas, pero pues hay mayor riesgo de infección córnea. Los apegos, estos sirven para el manejo de enfermedades oculares externas y forman una barrera blanda sobre la córnea, protegiendo contra la riquiasis y exposición. Los lentes con alto contenido de agua actúan como endoprótesis como tratamiento de erosiones recurrentes. Los lentes con menor contenido de agua pueden usarse para sellar pequeñas perforaciones corneales o fugas por una herida. El cuidado de los lentes de contacto pues requieren mucha delicadeza para cuidarlos. Más que nada pues siempre tener las manos limpias para manipularlos. Los lentes pues y también una desinfección regular. Los regímenes de desinfección incluyen el calor, el remojo químico y sistema de peróxido de hidrógeno. Los lentes blandos requieren una remoción de depósito de proteínas. Los trasplantes de córnea, que es la queratoplastía, esta está indicada en cicatrización, edema, adelgazamiento y distorsión. La queratoplastía por penetración implica el reemplazo corneal total. La queratoplastía lamelar, este es un procedimiento de espesor parcial para reemplazar la región anterior de la córnea. Y la queratoplastía lamelar profunda se reemplaza casi toda la córnea excepto el endotelio. En el DELEC, esta pues tiene diversas variantes y una de ellas es la queratoplastía endotelial automatizada desnudadora de DSMT, donde se trasplanta el endotelio con una delgada capa del estroma. Y bueno, a causa de la rápida tasa de mortalidad de las células endoteliales, los ojos de los donadores deben enuclearse y refrigerarse lo antes posible. Todo el ojo debe usarse dentro de las 48 y 24 horas. Las córneas y escleróticas pueden usarse hasta 6 días después de la muerte del donador. Y para la queratoplastía lamelar y lamelar profunda, las córneas pueden congelarse, deshidratarse o refrigerarse por varias semanas. En las técnicas tenemos lo que es la queratoplastía por penetración y lamelar. En esta el ojo receptor se prepara para el corte en círculo de espesor parcial de la córnea, obtenido mediante un trépano de succión, que es la herramienta que tenemos de la imagen del lado derecho, y la queratoplastía endotelial lamelar profunda
En esta se quita el endotelio usando instrumentos insertados en la cámara anterior. La queratoplastia por penetración, en esta la córnea se coloca en el bloque de succión y el trépano se selecciona el espesor total. En la cirugía refractaria, pues esta es más que nada la solución quirúrgica a los problemas de refracción. La queratotomía radial, consiste en aplanar la parte central de la córnea por incisiones radiales de espesor casi total, y esta es practicada pues muy poco. La queratomileusis, en esta técnica se retira un autoinjerto corneal lamelar y se le da forma con un criolato aplanado y se sutura, y también es poco usada. En procedimientos para corregir el astigmatismo, aquí tenemos los procedimientos láser como el LASIK o técnicas de ablación superficiales como el LASEK, PRK y el EpiLASIK, y pueden ser de gran utilidad. En los implantes corneales aloplásticos, pues en este consiste la colocación de discos y anillos de plástico en el estroma corneal para corregir errores de refracción, pero su éxito es limitado. En la remoción del cristalino e implante de lentes fáquicos, la remoción del cristalino es recomendada para el tratamiento de la miopía y presbicia avanzada. También se realiza inserción de un lente intraocular sin remoción del cristalino, que es un implante de lentes fáquicos, pero puede presentar daño endoteliar y cataratas. En el láser, la cirugía refractaria con láser se usa para corregir miopía, astigmatismo o hipermetropía. El LASIK tiene la recuperación técnica de las pues incluyen resultados refractarios inesperados, refracción fluctuante, astigmatismo irregular, involución, problemas epiteliales y del colgajo y ectasia corneal e infección. Entre otras técnicas refractarias tenemos la queratoplastia conductiva, que es segura en el tratamiento de la hipermetropía y presbicia. Y también tenemos lo que es la tremoqueratoplastia láser, que es para el tratamiento de la hipermetropía. Y pues sería todo del tema de córnea. Muy buena presentación. Muy buena. Nada más un pequeño detalle. En una de las distrofias que mencionan de la córnea a nivel estromal, nos pasaron una fotografía del área macular de la retina. Nada más quiero hacerles este cambio de que se trata no la lesión en la mácula de la retina. Una cosa es la mácula que está en la retina, ¿verdad? Que es el nervio óptico, la retina y el área macular central, que es el área de visión fina, ¿sí? Y allí, más que nada, especificar, más que una fotografía de la mácula, que es retiniana, ahí en vez de eso hay que poner una fotografía de la córnea, ¿verdad? En las distrofias, la compañerita o compañero que nos dijo y habló de las distrofias, nada más quiero hacerles hincapié que vi esa pequeña no congruencia, ¿verdad? Bueno, pero lo demás estuvo muy bien. Otra de las cosas es que ustedes vean que hablamos de conjuntiva, todo completo, que fue una plática muy larga, y la córnea otro poquito más. Si ustedes se fijan, casi estamos hablando de lo mismo, casi parecido, nada más que a nivel de otro punto, que es donde es la córnea y donde es la conjuntiva. Las infecciones, si ustedes se fijan, son las mismas que van a pegar, tanto en uno como en otro lado.
Y el tratamiento, pues casi lo repitieron. Entonces, eso es lo bonito de estar dando. Y ustedes saben que yo les dije que los corticoides, pues traten de usarlos menos. Pero si ustedes se fijaron aquí, más en la córnea y un poquito en la conjuntiva, hablaron de corticoides. O sea, muy bien especificado. O sea, se utilizan los corticoides, pero ya se los dije, todos los medicamentos deben de tener mucho cuidado. Usar lo necesario que es sin llegar a afectar, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Entonces ya vieron, yo utilizo mucho los corticoides, a pesar de que yo les dije que no los usaran, los utilizo mucho. Anteriormente casi era lo que yo tenía y utilizaba pasto, ahora ya lo estoy utilizando menos por la cada vez incertidumbre del glaucoma que ha aparecido cada vez más grande. Entonces me ha parado gracias también a que salieron los AINES. Entonces eso nos puede ayudar, ¿verdad? Entonces, todo eso. Y como ustedes ven, muchas de las cosas, tanto conjuntivales y corneales, a veces no tenemos mucho tratamiento, a veces esperamos a que evolucione en buen camino y lo único que les ayudamos es darles algunos cuidados generales, locales, para tratar de que vayan mejorando y estarlos revisando, porque lo más grave, como ustedes lo dijeron en todos lados, es la perforación, sobre todo corneal. Si nosotros tratamos una buena parte de la conjuntiva bien, pues no nos va a llegar a la córnea. Ese es el problema, ¿verdad? Que el primer defensa que tenemos es la conjuntiva. Y después de allí viene la córnea. Si no paramos lesiones en la conjuntiva, se nos va a ir a la córnea, y la córnea es mucho más sencillo, más fácil de agredir de tal forma que se puede perforar más rápido. O sea, su perforación es inmediata, a veces clara. Hemos visto infecciones como la pseudomonas, que es increíble, como en menos de 1 o 2 horas ya está perforado el ojo. Y no se diga de otras lesiones, ¿verdad? Entonces, vean, todo esto es para que ustedes vean, ¿verdad? Cuando tengan en la mano un problema, lo traten bien, y si no, pues canalícenlo a donde debe de ir. Bueno, eso es por parte de todo esto. También les iba a hablar de los lentes de contacto, ¿verdad? Ya vieron que nos ayuda mucho. Los hacemos, hay unos lentes terapéuticos que yo siempre tengo aquí en mi consultorio para cualquier problema, ¿verdad? De corneal, porque rápidamente nos ayuda a tratar de que no llegue a la perforación, que esa es la idea, tratar de evitar la perforación, porque al perforarse pues no hay otra más que cirugía y hay que hacer un trasplante corneal y puede hacer que hasta se echa a perder completamente el ojo, porque de allí al perforarse crece más la perforación, se sale el iris, el cristalino se esclerosa, o sea, se opaca, ¿verdad? Entra el vitrio, la infección, y pues ya se acabó el ojo, porque ya provoca lo que se llama endoftalmitis y puede llegar hasta una celulitis y pues ya totalmente el globo ocular queda deshecho. Entonces siempre hay que estar vigilando esto. Bueno, los lentes de contacto, también además de eso, pues tenemos los que nos ayudan a la visión, que quizá muchos de ustedes ya lo utilizan, muchas personas, ¿verdad? No les gustan mucho los lentes de armazón, pero pues optan por los lentes de contacto. Es una buena opción, la verdad es muy buena, pero también hay que tener muchos cuidados, ¿verdad? Desde el punto de vista de alergias a ellos, ya lo escucharon, desde el punto de vista de su uso, sobre todo, que nosotros siempre que tenemos un lente de contacto, inclusive yo, al decirle al paciente que se ponga un lente de contacto, sí, que trate de usarlo con mucho cuidado y sobre todo con mucha higiene, que es una cosa muy importante, cuidarlo. Yo les digo hasta así burdamente y expresamente grotesco, les digo, es como sus cosas, ¿verdad?, íntimas. Deben así de tener una limpieza estricta, porque si no les va a dar peor, ¿verdad? O los va a agredir. En el caso del ojo, pues hasta la perforación. Hemos visto lentes de contacto en jovencitos que empiezan a usarlo y pierden un ojo. A la edad de 15, 17, 20 años ya perdimos un ojo por un lente de contacto. Vean ustedes hasta dónde puede llegar. Y sobre todo, la cantomueva. Realmente yo nunca pensé que las amibas fueran a destruir o que llegaran al ojo. La verdad, yo me hablaban de amibas y lo único que localizaba en mi mente es
el intestino, ¿verdad? Allí es donde localizaba las amibas. Y realmente ahora no, desde que nos dimos cuenta que también podía llegar al ojo. Entonces imagínense, y es agresivísimo. Creo que es de las infecciones más agresivas. No hay ni control, no hay nada, lo perdemos el ojo. Entonces vean ustedes cómo es importante cuidar todos esos detalles. O sea, no porque tengamos un lente de contacto, ¿verdad? Que ahí se los dicen que de uso tanto y que los usen de noche y que los usen de quién sabe qué no. Yo siempre les digo a mis pacientes, aunque diga toda la terminología el que vende, aunque les diga que es la más chulada del mundo, aunque les diga que es el mejor antibiótico, aunque les diga que es el mejor lente, aunque les diga que es la mejor cirugía el que le vende, siempre hay que checar. Chequen bien para que no tengan esos problemas, porque realmente a veces pueden ser muy buenas opciones, pero desagradablemente puede ser la peor opción en algunos casos. Entonces tengan mucho cuidado en todo eso, ¿verdad? Y hoy lo común los láseres que hablaron al último, que nos están ayudando, bastantes tipos de láseres. Cada día que llego yo encuentro una más importancia para algunas cosas en láser, o sea que nos pueden ayudar. Entonces realmente nuevos láseres, o sea, yo pensé que nada más desde que inventaron era único láser el que había, pero ya no, ya cada día así como la tabla periódica crece, ¿verdad? Aumentando más, ¿verdad? Los elementos básicos, ¿verdad? Bioquímicos, pues realmente también así van creciendo, también de allí van a sacar un láser, porque todo eso es energía, ¿verdad? Todos son aniones, protones, electrones, todo eso, ¿verdad? Todo eso es parte de un láser, ¿verdad? Porque es nada más mover los electrones en forma pulsátiles, en forma localizada para hacer algo a cualquier parte, como también pueden dañar. Hemos tenido láseres que nos dañan la mácula y nos dejan ciegos. O sea que también, o sea, hoy en la actualidad los pacientes vienen y con mucho opérenme y con láser y una show y hacen cada cosa que nos dicen, ¿verdad? Y vienen con tanta energía que desgraciadamente los vendedores o a veces los médicos que somos vendedores, que no somos curadores y somos vendedores, pues y después vienen todos los efectos colaterales, complicaciones y todo de lo que ahora hay muchos. Muchos pacientes pensaron en que les iba a ir mejor y les fue peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no checamos bien nuestro ojo, porque no valoramos, hacemos una buena historia clínica y una valoración de todo lo que les dije al principalmente, ¿verdad? Cuando iniciamos las clases de la historia clínica, por no hacer bien esto, pues automáticamente tenemos mucho más complicaciones. Entonces es lo que les quiero dar de marcarles, esta cosita bien clara, que lo tengan bien pensadita en su cabecita, ¿verdad? Ya van a salir, van a ser proveedores, ¿verdad? De medicinas, de curaciones, de todo, y no vayan a hacer más problemas de los que hay. Entonces, por favor, traten de cuidar todo eso. Qué bueno, las pláticas nos sirven mucho. Sigan esforzándose, ¿verdad? Estamos tratando de pensar cómo hacerles también preguntas de examen, todo esto, porque pues todo esto ya estamos viendo que sigue y estábamos esperando en llegar a las clases presenciales, pero pues no sé cuándo nos lleguen. Entonces, nos han motivado a ver cosas que realmente hemos dejado, ¿verdad?, de exponer, de decir, pero bueno, vamos a continuar lo que más puedan y lo que más se puedan llevar. Bueno, ya estamos listos para la siguiente plática. ¿O alguna pregunta? ¿No? Ya estamos listos. Ya saben que pueden tomar el WhatsApp para hacer preguntas. Por ahí a veces me preguntaron alguna vez y ya se me olvida. Traten de recordarnos y trátenos de poner por ahí un compañero. Ya nunca volví a ver una pregunta que le dije, mándamela por WhatsApp o que nos digas para que sigamos adelante. Traten de hacerlo, a veces es importante, ¿verdad? Bueno, ya estamos listos, vamos a iniciar. Adelante, compañeros. Buenas tardes. ¿Sí se ve bien la diapositiva? Sí, sí se ve. Ok.
Bien, vamos a continuar ahora con el capítulo 7, que es el tracto uveal y la esclerótica. Nosotros somos del grupo sexto C y pues vamos a exponer el tema mi compañera Daniela Fuentes Reyes y su servidor José González. Principalmente vamos a recordar o vamos a identificar de qué se trata el tema o el primer tema y los subtemas de los cuales vamos a estar hablando al inicio. Es el tracto uveal, que está conformado por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. La mayoría de los procesos inflamatorios o patológicos que surgen en comúnmente repercute en las tres estructuras anatómicas, pero ahorita lo vamos a ver poco a poco. Los problemas del tracto uveal los vamos a definir como uveitis, que en este caso pues es una inflamación, como la término lo indica, itis, inflamación. Como ya les había comentado, pues es una sola estructura que está dividida, entonces dependiendo la patología que se esté presentando, va a ser la denominación que se le va a aplicar. En este caso, si hay inflamación del iris, es iritis o iridociclitis cuando se involucra el humor vítreo en la cámara anterior. Si es parte del cuerpo ciliar, puede ser una uveitis intermedia, una ciclitis, una uveitis periférica o bien propia del anillo ciliar. Si es de la coroides, pues es una coroiditis. Al implicar la retina, pues es una retinitis, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si se involucra la vasculatura retiniana, vamos a denominarlo como vasculitis retiniana, y si es una inflamación del nervio óptico intraocular, pues es una papilitis. Esto es importante tomarlo en cuenta porque las patologías que vamos a ver más adelante de esto pues se determinan, o de esto parten más que nada. La uveitis siempre va a ser secundaria, ya sea por inflamación de la córnea, en este caso queratitis, o inflamación de la esclerótica, por una escleritis. Es muy común entre 20 y 50 años de edad. Algunas patologías son propias de la vejez o de estados inmunológicos, como por ejemplo en el SIDA, que ahorita un poco más adelante lo vamos a tratar. Es parte de las características que causan ceguera en países desarrollados. Es muy poco el porcentaje, pero aumenta el porcentaje cuando es en países en vías de desarrollo, como por ejemplo estamos incluidos en nuestro país, que pues es México. También está involucrada la toxoplasmosis y la tuberculosis, que son causas muy comunes de ceguera en pacientes inmunodeprimidos. Las manifestaciones clínicas de la uveitis en general, me comentan que no se ve mi cámara, pero sí la tengo activada. No sé si sea problema del internet. Las manifestaciones clínicas, los signos y los síntomas a grandes rasgos, pues es de acuerdo a la región en la que se va a presentar. Esta puede ser una o más regiones del ojo de manera simultánea, y eso es lo que nos va a indicar el nombre. La uveitis anterior, como ya lo había mencionado, esta va a estar regida por la iritis y la iridociclitis, como lo vemos en la primera imagen. Estos son esquemas del libro, y la uveitis intermedia va a implicar la inflamación del cuerpo ciliar y también se le va a denominar como ciclitis, y puede llegar a intervenir en la inflamación o la afectación del humor vítreo. La uveitis posterior, esta también va a afectar o se va a implementar o se va a incluir la retinitis, la coroiditis y la papilitis. Cada una de las enfermedades va a tener una manifestación clínica específica, si así le quieren denominar. Y la última es la panuveitis. Pan pues nos implica todo o completo. En este caso es una uveitis difusa. Vamos a iniciar con la uveitis anterior. Este es un padecimiento común, es de inicio agudo y suele ser unilateral la mayoría de las veces. Puede llegar a ser bilateral en ciertas condiciones, pero lo más común siempre es de presentación unilateral. Los síntomas son dolor, fotofobia y visión borrosa. En las uveitis es rara la presentación con dolor. La mayoría de las veces son otro tipo de características en cuanto a los síntomas.
y el dolor no es característico propiamente del anterior, pero sí hay que tomarse en cuenta dependiendo de la etiología. Al momento de examinar o de evaluar al paciente, pues podemos encontrar un enrojecimiento circuncorneal, miosis o bien un iris irregular por la formación de sinequias, que ahorita lo vamos a ver. La sensibilidad puede estar alterada y la presión intraocular también. Esto es de acuerdo a la etiología que nos esté ocasionando pues una uveitis anterior. La sensibilidad se puede alterar en cuanto a las infecciones víricas y la presión intraocular también, pero es característico que ahorita vamos a ver. Las sinequias van a predisponer a hipertensión ocular o bien la formación de un glaucoma a largo plazo. Estas van a ser anteriores y posteriores. En la primera imagen, en el primer ojo, tenemos una sinequia anterior, que así lo marcaba el libro. La verdad yo no entendí por qué, porque no veo que esté pegado, pero se denomina como anterior. La del medio es una es una sinequia posterior, que es cuando el iris pues, se pega al cristalino. Esto puede predisponer a que se genere una hipertensión, como ya lo habíamos mencionado, porque pues no hay un fluido adecuado de líquido, entonces se aumenta la presión del globo ocular y eso pues es una complicación. El último círculo que se ve técnicamente pues es como nosotros encontraríamos un iris con sinequias posteriores, ya que se adhiere al cristalino, entonces no hay una dilatación, no hay miosis ni midriasis adecuada, entonces queda irregular el iris a la apertura. La sensibilidad corneal y la presión intraocular deben valorarse de manera frecuente. ¿Por qué? Porque como había mencionado, la sensibilidad decreciente, en este caso que tenga menos sensibilidad, puede ser o es casi siempre por uveitis herpética. Como ya les había mencionado, son enfermedades características de ciertas regiones, si así lo quieren llamar, de ciertas regiones o países. También se puede presentar por varicela zoster, herpes simple y lepra. Y la presión intraocular creciente, cuando comienza a ascender la presión intraocular, pues comúnmente es por infecciones víricas, pero sistémicas. Entonces, ahí ya implican otro tipo de infecciones que ahorita más adelante pues también las vamos a tratar cada una. Dentro de estas infecciones víricas está el virus del herpes simple, la varicela zoster, el citomegalovirus, la toxoplasmosis. ¿Mande? Edwin. ¿Hablan? Ok. La sífilis, la sarcoidosis, que es una afectación sistémica también, y ahorita hay una imagen más adelante, que esta también pues es característica. Podemos, mediante el examen o la exploración física del ojo, tenemos los conglomerados de leucocitos y detritos inflamatorios o bien precipitados queráticos, que en este caso pues se van a presentar en el epitelio corneal. Estos van a estar en una región específica, pues mencionaba el libro, que es el triángulo de Arlt. Bueno, personalmente pues yo identifico el ojo como un reloj, ¿verdad? Digamos que el triángulo de Arlt se va a manifestar o se va a presentar entre 5 y 7 más o menos del reloj. Esa va a ser característica, y de los conglomerados grandes, que en este caso se les denomina grasa de oveja, y se ve como en la imagen. Se ven varias manchitas como blanquecinas en la córnea. También se pueden presentar pequeños, muy chiquititos, que a veces es difícil identificarlos a simple vista. Y también no granulomatosos o estrellados, que pues estos comúnmente son en uveitis víricas. Los nódulos del iris van a ser 3 principalmente. Tenemos los nódulos de Koeppe, que están al margen, es la segunda imagen que tenemos en la diapositiva. Y los nódulos de Busacca, que es la primera imagen. Aquí pues está, nada más el orden está al revés, pero los de Koeppe están en el margen del iris, los de Busacca en el estroma, incluso ahí tiene una flechita, y los nódulos de Berlín están en el ángulo de la cámara anterior. Ahí no encontré una imagen y en el libro tampoco venía, entonces se las debo, pero eso es en la parte interna del iris. A la inflamación grave de la cámara anterior con estratificación de células inflamatorias en el ángulo inferior, en este caso puede presentarse un hipopión, que ya habíamos visto en
clases anteriores. Y esa es una imagen característica al momento de explorar, que se ve se ve una línea que está delimitada por líquido prácticamente, de diferentes tonos, desde blanco hasta amarillento. Las causas comunes del hipopión y este tipo de afectación en uveitis anterior, más común en Norteamérica y en Europa, son problemas del antígeno leucocitario humano, B27, que es el que estaba identificado como el que presentaba más problemas en estas regiones, vaya. Ahorita voy a platicar un poquito más sobre su detección o bien cómo se hace la caracterización de acuerdo a esa etiología. Después podemos ver la uveitis intermedia, que ese es el segundo tipo más común de presentación clínica y comúnmente es bilateral. Aquí puede presentarse ciclitis, uveitis periférica o vitritis. Estas se pueden presentar de manera única o en conjunto, y la inflamación intraocular afecta al humor vítreo en muchas de las veces. Aquí podemos ver la misma imagen que teníamos al inicio. Los signos y los síntomas. Va a predominar la visión borrosa. Como ya les había mencionado, no todas las uveitis presentan dolor. Aquí esta es una de las características que no va a tener un síntoma doloroso. Es más que nada en cuanto a la función. No va a poder ver bien el paciente. Tiene visión borrosa, tiene depósitos en humor vítreo que se pueden llegar a ver como tiritas, y también se puede presentar vitritis con condensados vítreos o bolas de nieve que se les menciona, que en la imagen inferior pues ahí es donde se están presentando esas bolitas blancas, como si fueran huevitos pequeñitos blancos pegados en la parte interna. Las causas comunes son por enfermedades sistémicas o autoinmunitarias. En este caso pues tenemos la sarcoidosis y la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple pues era uno de los principales que podía llegar a ocasionar una uveitis intermedia. Entonces por eso es importante también que se valore al paciente y hacer una historia clínica adecuada para ver si ya tiene alguna predisposición o tiene algún tipo de enfermedad que lo esté afectando, aparte del problema en el ojo. Muchas de las veces, como vamos a ver un poco más adelante en tuberculosis, es súper importante saber el estado del paciente, el estado general del paciente. También se puede presentar con sífilis y tuberculosis, pero son en etapas un poco más avanzadas. Y las complicaciones, pues el más común es el edema macular y una vasculitis retiniana. El edema macular pues puede llegar a ocasionar un tipo de ceguera que pues puede llegar a ser irreversible en dado caso que sea muy grave. En la uveitis posterior se va a presentar retinitis, coroiditis propiamente, vasculitis retiniana y la papilitis. Igual que en la anterior, puede ser sola o en combinación. Los síntomas pues son depósitos en humor vítreo, escotomas, puede disminuir la capacidad visual o pueden verse como manchas negras. Y como ya había mencionado, pues hay visión decreciente, y desprendimiento de retina. Es un poco probable que pueda llegar a suceder el desprendimiento de retina, pero pues sí es grave. Entonces es una de las afectaciones mayores. Si lo queremos ver en cuanto a la gravedad, pues la uveitis posterior puede generar más problemas mucho más rápido. Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, al menos en el tracto uveal y sus afectaciones, pues estas características para poder indicarlas. En este caso, hay veces en las cuales va a ser innecesario, como por ejemplo si son padecimientos ligeros e historia reciente de traumatismo o algún tipo de cirugía, porque pues sabemos o lo vamos a asociar con ese tipo de problema. Hay infecciones, si hay algún tipo de infección característica, como por el herpes simple o por varicela zoster en dado caso, y cuando sí son realmente necesarios son en pacientes sanos, entre comillas, que comienzan a tener este tipo de padecimientos, o bien que sean recurrentes, que ya le hayan dado tratamiento y se mejoró, no sé, un mes y vuelve otra vez exactamente con lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces ahí sí es necesario indagar qué es lo que está sucediendo con el paciente. Puede llegar a presentarse una uveitis recurrente de leve a grave, puede ser
de manera creciente, que se haya presentado de manera muy, muy leve, y a la segunda vez ya sea demasiado extenso el daño o una panuveitis. Entonces hay que identificar cuál es la razón por la que se está generando esto. Y también en la uveitis que no cede, en dado caso los tratamientos que se le estén administrando, tiene que identificarse la razón por la cual se está generando. Como les había comentado, la mayoría de las veces estas son secundarias a otros trastornos. Los exámenes adicionales, pues comúnmente tenemos que identificar si el paciente sufre de sífilis. En dado caso, pues se le indica el VDRL, la prueba cutánea en la tuberculosis, que pues es la tuberculina, y la exploración radiográfica del tórax puede ser con radiografías simples o con tomografía, porque hay cierto tipo de asociación con la tuberculosis de manera latente para que llegue a afectar el ojo, porque se menciona que la tuberculosis activa pues es muy muy raro que llegue a dañar pues el ojo. Concentraciones de enzima convertidora de angiotensina o lisozima, en dado caso que se esté sospechando de sarcoidosis. También se puede identificar mediante radiografías de tórax por si hay algún tipo de adenopatía iliar, y títulos de anticuerpos antinucleares ANA, así es como se le denomina, y la prueba antigénica por histocompatibilidad de HLA-B27, que era lo que les había comentado anteriormente, que pues era una de las causas más comunes en Norteamérica y en Europa. Y para toxoplasmosis pues era necesario identificar tanto por imagen como por pruebas de laboratorio, en este caso pues detección de inmunoglobulinas que estén presentes para una infección de toxoplasmosis, que esto está asociado pues mucho al SIDA. El diagnóstico diferencial tenemos tres principalmente, que es por conjuntivitis, queratitis y el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Entonces es importante identificar bien la etiología para pues no caer en un error diagnóstico. En este caso, el glaucoma agudo de ángulo cerrado pues puede ser también secundario a una sinequia posterior. Entonces es necesario una valoración o un examen extenso y adecuado. Las complicaciones y secuelas, hay distintos tipos de complicaciones, y en cuanto a la secuela, pues yo personalmente considero que no hay secuela más grave que pues pierda la vista. En este caso, lo más leve pues son las sinequias, que eso se puede corregir mediante la administración de tratamiento adecuado, cataratas, edema macular y el desprendimiento de retina, que pues nos va a conllevar a una pérdida irreversible pues, de la visión. El tratamiento para las uveitis, cuales quieran que sea la clasificación, a grandes rasgos son con corticosteroides, agentes cicloplégicos y midriáticos como soporte principal. ¿Para qué? Para evitar que se originen o que se generen, mejor dicho, las sinequias, tanto anteriores como posteriores. Los corticosteroides, como ahorita lo acaba de mencionar el doctor, pues también el uso de estos está limitado, porque pueden llegar a generar una presión intraocular elevada al grado de pues, ser contraproducente. Hay distintos tipos de indicaciones en las cuales nos dicen que se administren los corticosteroides de manera tópica o sistémica, se pare el lapso o tengamos un descanso para el paciente con este tipo de tratamientos, y evaluemos si es que tiene algún tipo de repercusión, en este caso que eleve la presión intraocular, pues para eliminar la administración o suspender la administración, mejor dicho, y tratar con otro tipo de medicamento. En este caso, los que tenemos en el botiquín, si lo quieren ver para uveitis, pues es el acetato de prednisolona al 1%. Este se puede indicar desde 1 a 2 gotas cada 1 a 2 horas, dependiendo la gravedad del padecimiento, cómo se esté presentando, si es agudo o bien ya tiene una evolución un poco más prolongada. Esto se va a utilizar para controlar inflamación, y esto es importante que se agite antes de su aplicación. Hay que agitar este tipo de medicamento bien antes de aplicarlo, porque como es una suspensión, pues puede llegar a ser que no esté bien diluido. El cicloplégico o midriático, principalmente tenemos la amatropina al 2 o hasta el 5%.
Esto se va a administrar cada 6 a 12 horas, también dependiendo la gravedad o bien el riesgo que tenga el paciente pues, de generar algún tipo de sinequia. Las inyecciones Subtenon, un poquito más adelante hay una imagen de cómo es la técnica. Se utiliza el acetonuro de triamcinolona, es 1 mililitro que equivale a 40 miligramos. También puede ser y de manera intraocular, que va la aplicación desde 0.5 a 0.1 mililitros con 2 a 4 miligramos de manera, ¿cómo se dice?, simultánea. Y la prednisona oral también se puede aplicar, se puede administrar, mejor dicho, desde 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo al día. Esto lo vamos a ver un poco más adelante de acuerdo a cada una de las patologías, porque es lo que les comentaba, que se administra el corticosteroide de manera sistémica, pero se hacen pausas para evaluar si tiene algún tipo de repercusión en el paciente. Complicaciones del tratamiento, como ya lo hemos visto anteriormente, son las cataratas y el glaucoma, adaptación débil y molesta por el uso de midriáticos y cicloplégicos, la inmunosupresión e infecciones oportunistas en pacientes con predisposición, como por ejemplo si tenemos una panuveitis por algún tipo de afectación de etiología sifilítica, o es una etapa secundaria o terciaria de la sífilis. Al momento de nosotros estar aplicando también corticosteroides a un paciente con SIDA, con este tipo de enfermedad, pues puede predisponerlo a tener una infección todavía más grave o más rápido. Y el desarrollo y pronóstico, pues esto va a depender de la gravedad, el tipo de panuveitis, de uveitis. La panuveitis pues era la que tenía un poquito más de pronóstico no tan bueno o desagradable. La localización, como les estoy comentando, si es anterior, intermedia, posterior o si es completamente la uvea la que está implicada, y la etiología, si es infecciosa y que tenga algún tipo de regresión pues con tratamiento, o si es sistémica y no se puede llegar a tratar, en este caso pues como la esclerosis múltiple o la sarcoidosis, que pues es un poquito más difícil que en comparación con la sífilis, que pues se puede tratar con antibióticos. Y como ya les había mencionado, la implicación retiniana, coroidal o del nervio óptico se asocia con peor pronóstico. Aquí tenemos otra imagen que es muy similar al esquema que les había puesto al inicio, que es del libro, nada más que pues este es de internet. Ahí se identifica sombreado con rojo cómo es el tipo de uveitis: la uveitis anterior, la intermedia, la posterior y la panuveitis, en contraposición con el otro esquema que nada más era con puntitos donde estaba esquematizado que estaba dañado. Muy bien, posteriormente pasaremos a las anteriores ya están asociadas a unos padecimientos más específicos. Siguiente, por favor. Comenzando con la uveitis, que se asocia a la artropatía. Se comenta que se caracteriza más porque el padecimiento con el que se asocia es la artritis crónica juvenil, que suele ser más común en niñas y se llega a manifestar en las edades aproximadamente entre los 5 a 6 años de edad. Para ello se debe de tener una evaluación previa con un reumatólogo para confirmar este diagnóstico y después basarnos en la sospecha de una posible uveitis. Claro que este paciente ya tendría que manifestar previamente algún inicio insidioso de cataratas o que tenga alguna diferencia en el color de los ojos, una heterocromía. También se puede encontrar una diferencia en el tamaño de la conformación de la pupila o algún mal alineamiento ocular, que pues lo conocemos como estrabismo. Y la forma de confirmarlo es mediante una prueba de visión de protección efectuada. Casi siempre a estas edades se realizan en las escuelas, y ya teniendo en cuenta eso, más los signos cardinales de la enfermedad que son característicos, como lo son las células en enrojecimiento en la cámara anterior, algunos precipitados queráticos blancos de tamaño pequeño o llegan a ser también de tamaño medio, incluso una formación de sinequia posterior o cataratas, como ya se los había comentado.
Las queratopatías de banda llegan a encontrarse también de una forma hipermentada, o también se puede ser secundario a algún glaucoma o un edema macular cistoide. Siguiente, por favor. Muy bien, su tratamiento se basa principalmente en agentes antiinflamatorios no esteroideos, algunos corticoides tópicos, agentes citoplégicos y mediáticos, pero ya en caso de que se llegue a tener alguna resistencia por parte del paciente ante este tipo de uveitis, ya se llegan a recomendar lo que son los tratamientos de inmunosupresión sistémica con agentes no corticosteroides, como lo es el metotrexato, el miclofenolato de mofetilo o algunos inhibidores para controlar esta enfermedad. Como último recurso sería la cirugía de cataratas, esto porque se llega a asociar con un riesgo mayor relativamente alto a que tenga alguna exacerbación en el postoperatorio, y la implantación de lentes intraoculares está totalmente contraindicado para este tipo de tratamientos. Casi siempre se asocia esta enfermedad en el 50% de los pacientes a una espondilosis anquilosante, ya que se llegan a desarrollar en la uveitis anterior. Siguiente, por favor. Muy bien. Y las manifestaciones típicas que tendrán estos pacientes, como ya se había comentado previamente mi compañero José, son lo que es el dolor, la fotofobia y una visión borrosa. Lo que es más común que exista es la inyección limbal, pero también se pueden encontrar algunos queráticos que llegan a estar presentes o que son raramente granulomatosos. Sí, por favor. ¿Le puedes cambiar la diapositiva, José, por favor? Muy bien. Las complicaciones que son mayormente comunes. La anterior, por favor. Ahí, gracias. Son la siniquia posterior, la anterior periférica y las cataratas y el glaucoma. Estas complicaciones son comunes ya después de los episodios de inflamación que sean graves y puede llegar a ser recurrentes, o también tienden a ser un poco más de una forma no tan bien controlada, lo que también se puede desarrollar de una forma muy común que no está ahí, pero también es evidente, puede ser el edema macular, que este ya es más característico en las inflamaciones graves. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora comenzando con la iridociclitis heterocromática de Fuchs, también conocido como el síndrome de uveitis de Fuchs. No es tan común, ya que lo podemos encontrar en aproximadamente el 5% de los pacientes que lleguen a desarrollar algún cuadro de uveitis, pero siempre tendrá la característica de esta enfermedad es que llega a ser de inicio insidioso, casi siempre durante la tercera y cuarta década de vida, y se caracteriza por síntomas de enrojecimiento, dolor, fotofobia, visión borrosa, pero esto debido por algunas cataratas. Su pronóstico casi siempre es bueno, debido a que si se llega a diagnosticar a tiempo, la mayoría se puede tratar
lo que es la complicación más principal, que es la catarata. Pero si se llega a la catarata a complicar, ya sea en algún glaucoma, el pronóstico llega a ser un poco bajo. Claro que aún así se puede tratar con alguna medicación tópica. Siguiente, por favor. La uveitis inducida por el cristalino. Esta es una enfermedad autoinmune que se dirige contra los antígenos de cristal. Pero en este caso clínico se destaca cuando los cristalinos llegan a desarrollar alguna catarata hipermentada en la cápsula de cristalino y esta se llega a derramar en el mismo, haciendo que las cámaras anteriores y las posteriores se vean de una forma, se podría decir, translúcida, como empañada. Sus síntomas más comunes son el dolor, la fotofobia y la visión borrosa en las uveitis que son anteriores típicas. Pero las que son inducidas por el cristalino, estas se pueden encontrar comúnmente después de algún traumatismo en el mismo cristalino o posteriores a una cirugía de cataratas. Teniendo como complicación también principal en estos tipos de uveitis son el glaucoma. Siguiente, por favor. Su tratamiento definitivo es mediante la remoción del material cristalino por medio de alguna cirugía, pero en ocasiones también se llega a utilizar un tratamiento médico, como lo son los corticosteroides, algunos agentes citoplégicos y midriáticos, pero esto principalmente es para, además también se mide la presión intraocular del ojo para tenerla valorada y que no vaya a aumentar y complicarse un poco más. Siguiente, por favor. Ok, comenzando con la uveitis intermedia, sigue mi compañero José. Perdón. ¿Ya se ven las diapositivas? Ok, muy bien. Vamos a continuar con la uveitis intermedia. Esta va a estar conformada ya sea de manera simple o compleja por ciclitis, uveitis periférica o inflamación del anillo ciliar. Como ya les había comentado, simple o compleja, pues sí puede presentarse de una sola forma o las tres en conjunto. Esta es una inflamación de la zona intermedia del ojo, que en este caso puede implicar el cuerpo ciliar o el anillo ciliar, la retina periférica y del humor vítreo. Se presenta en adultos jóvenes y suele ser bilateral. La etiología es
desconocida, pero aún así se le asocia principalmente a esclerosis múltiple, a sífilis en etapa secundaria o terciaria, tuberculosis latente y sarcoidosis. Tenemos varios signos y síntomas, que el primero pues sería visión borrosa y depósitos en humor vítreo. Como ya les había mencionado, las uveitis suelen ser molestas, más que nada funcionales, pero no son un tanto dolorosas. Puede llegar a ser que sea más doloroso pues la causa primaria de estas. Aquí hay una imagen donde se representa la uveitis intermedia y donde se menciona que son células inflamatorias en el humor vítreo como hallazgo predominante. El examen se debe de realizar por medio de la oftalmoscopía y podemos llegar a encontrar condensaciones vítreas, vasculitis retiniana y cataratas subcapsulares con edema macular. Esto puede llegar a ser grave si se queda sin tratamiento. El tratamiento consta de corticosteroides por 3 a 4 semanas y hay que revalorar al paciente para identificar si hay algún tipo de alteración en la presión intraocular. Y como ya les había mencionado, lo de la inyección subtenon de acetonuro de triamcinolona, aquí está la imagen, cómo es la técnica que se tiene que llevar a cabo para poderlo aplicar de manera adecuada. Pues al momento de realizar o aplicar corticosteroides, pues puede llegar a producir que disminuya la inflamación y haya menos afectación a largo plazo. Muy bien, y ahora pasando a la uveitis posterior. Esta también, característicamente como las otras que les hemos mencionado, van asociadas a otro padecimiento base. En este caso, la uveitis posterior es más asociada a un cuadro de artritis, pero en estos casos lo que se llega a afectar de una forma más notable son lo que es la retina, o algún óptico. Es como que se afecten por algún trastorno infeccioso o no infeccioso, como se muestran en el cuadro que está aquí de la imagen. Y la mayoría, como les comento, son de origen de alguna enfermedad sistémica. Algunas causas bases también que pueden establecerse son dependiendo de la morfología de la lesión o algún modo del principio en el desarrollo de la enfermedad que se asocien a algún síntoma o signo sistémico. Se llegan a diagnosticar por medio de algunas pruebas ancilares o de laboratorio que pueden ser auxiliares en este caso, pero también se debe tener mucho en cuenta la edad del paciente y el tipo de uveitis, si esta va a ser unilateral o bilateral. También hay que clasificarla y destacarla mucho en esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Los tipos de lesiones, como se les comentaba, pueden ser de 4 tipos: focales, multifocales, geográficas y difusas. Estas lesiones inflamatorias de este tipo de uveitis en el segmento posterior llegan a ser por lo general de una forma insidiosa al principio, pero ya después algunas se pueden acompañar de lo que es una pérdida visual profunda o abrupta. Y las más comunes de las retinitis son en pacientes inmunocompetentes. Estas varían, ya dependiendo del paciente, si este tiene algún padecimiento base. En este caso, llegamos a mencionar que es un paciente con inmunocompetente generalmente, y sus causas llegan a cambiar, ya sea en este caso por algún agente toxoplasmático o que padezca algún tipo de sífilis o enfermedad de Beckett. Estas causas se caracterizan comúnmente en este tipo de pacientes. Claro que llegan a cambiar dependiendo el cuadro y el padecimiento actual
o anterior que llegue a padecer este paciente. Siguiente, por favor. Muy bien. Su diagnóstico, como ya les comentaba, se basa principalmente en saber la edad del paciente. ¿Esto por qué? Porque se comenta que dependiendo de la edad, por ejemplo, en un grupo de pacientes de una edad entre los 4 a los 15 años, sus causas más comunes de la uveitis posterior llegan a ser la toxoplasmosis y la toxocoriasis. Igual cambia. Hablando de un grupo de 16 a 50 años, podemos basarnos en un diagnóstico diferencial para una uveitis posterior porque ya se incluyen enfermedades más sistémicas, por ejemplo, una sífilis o tuberculosis. Esto porque como van aumentando la edad, las personas llegan a correr algunos diferentes tipos de riesgos y son más propensas a otro tipo de enfermedades que las edades más tempranas. En pacientes que ya son mayores de 50 años y que llegan a padecer alguna uveitis posterior, llegan a tener igual comúnmente lo que es la sífilis, algún cuadro de tuberculosis, toxoplasmosis o algún síndrome del ARN, ya es un poco más genético y debido a alguna mutación que se les haya pues activado con el paso de la edad. La lateralidad, esta nos ayuda mucho en este diagnóstico para descartarlo o orientarlo más bien la causa a lo que sea una toxoplasmosis, o a una toxocoriasis. Y esos síntomas comunes llegan a ser la visión reducida, el dolor ocular, o también faltaba ahí, pero es también una inyección ocular. Una inyección ocular se refiere al enrojecimiento del ojo. Y su tratamiento, su complicación se asocia más que nada a lo que es traumatismo. Esto ya sea por un antecedente traumático que aumente la posibilidad de que este cuerpo extraño que esté situado de una manera intraocular llegue a algunas cataratas o glaucoma que lleguen a manifestarse ya después de una forma aguda o subaguda. Siguiente, por favor. Hablando de la toxoplasmosis ocular, esta es característica, pero su causa principal es por el protozoario Toxoplasma gondii. Dice Gonzi, pero es Gondii. Las lesiones oculares, estas se caracterizan por ser también de una forma, llegan a adquirirse ya sea en el útero, durante el embarazo de la madre o después de algunas infecciones. Su cuadro característico es por contacto con algunos gatos domésticos o de algunas otras especies de felinos, que estos lleguen a servir más que nada como huésped de este parásito, pero también se pueden adquirir por medio de suelos contaminados, alguna carne mal cocida, entre otros. Siguiente, por favor. Ok, y sus manifestaciones clínicas, los signos y síntomas, se llegan a presentar lo que es una visión borrosa y este paciente debe tener como principal un antecedente de un depósito flotante en el humor vítreo, como se muestra en la imagen inferior izquierda, que es la manchita negra. Pero también se pueden ya en casos graves, cuando la toxoplasmosis está un poco más avanzada, el paciente puede llegar a manifestar lo que es el dolor y la fotofobia. Siguiente, por favor. Los hallazgos de laboratorio que podemos encontrar se basan principalmente en
una inmunoglobulina M y IgM elevada, que esto nos arroje una evidencia más para que este paciente esté cruzando por alguna infección adquirida, pero recientemente. Y su tratamiento se basa principalmente en tratar las pequeñas lesiones que se ocasionan en la periferia de esta retina, o también se llegan a implementar alguna lo que es la pirimetinamina o trisulfapirimidina. Pero también la terapia alternativa es con administrando lo que es la sindamicina o trisulfapirimidina. Esta se suele administrar lo que es la trisulfapiramida en dosis únicas, pero cuando se administra es en dosis de 3 miligramos y debe efectuarse anteriormente un recuento sanguíneo completo cada semana durante el tiempo que se esté aplicando la terapia. Otros antibióticos que también son eficaces para la toxoplasmosis son la espiramicina y la minoxidilina, pero incluso también se pueden administrar algunas inyecciones perioculares de corticosteroides, que estas casi siempre están contraindicadas. Así que el principal tratamiento base es este que está en la imagen. Siguiente, por favor. La histoplasmosis, esta se diagnostica principalmente por pacientes que den un resultado positivo ante una prueba cutánea del histoplasma. Se caracteriza porque llegan a padecer algunas manchas en sacabocados en el fondo posterior y el periférico, y se llega a encontrar en el ojo alguna atrofia peripapilar o alguna hiperpigmentación, como se muestra aquí en la imagen. Y la neovascularización coroidal, este es el tratamiento con el que se tratan este tipo de histoplasmosis, que consiste en inyectar es una complicación más bien, y se trata de una forma eficaz con corticosteroides y una inyección del antígeno VEGF. Siguiente, por favor. La toxocariasis ocular, esta se produce por una infección sistémica diseminada comúnmente en niños. Y llegan a ocurrir en algunas ocasiones sin manifestaciones sistémicas previas. En los niños es más común esto porque llegan a tener más contacto con lo que son sus mascotas o consumir algún tipo de suciedad del suelo, que este sea como el medio reservorio para este tipo de parásito, y posteriormente se implantan en lo que es en el cuerpo del niño. Estas son larvas y llegan a penetrar lo que son la mucosa intestinal por medio de una circulación sistémica. Ya se llegan a implantar estas en el ojo, perdón. Siguiente, por favor. Sus signos y síntomas característicos son el granuloma posterior, el periférico y una endoftalmitis crónica. Y sus hallazgos de laboratorio característicos que llegamos a encontrar ante este tipo de padecimiento son principalmente que el paciente dé positivo a una prueba de ELISA para anticuerpos de antitoxocara. Y ya posteriormente, teniendo ese dato de laboratorio y confirmando nuestro diagnóstico, podemos pasar al tratamiento, que consiste en inyecciones periculares o sistémicas de corticosteroides, una virectomía, esto en pacientes que llegan a manifestar una opacidad vítrea ya marcada,
y una terapia antihelmíntica sistémica, que esta no llega a estar indicada porque llegan a tener algunas complicaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchas, compañera? Sí, Ya doctor, sí lo estamos a escucho. punto de terminar. ¿Y Sí. cuántas diapositivas te faltan? A mí esta, y ya después sigue mi compañero, pero esas las podemos continuar en la siguiente clase si usted gusta. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿terminas tú? ¿Está bien? Y Sí, empezamos con el compañero el martes. ok, doctor, está bien. Ok, gracias. Gracias, Daniel. Entonces, así vamos a quedar. Síguela y termina. Termina con tu presentación. ¿Terminas con tu presentación? Ok. Sí, mi compañero está tratando de proyectar la pantalla. Doctor, creo que mi compañero está teniendo problemas para proyectar la imagen. ¿Le parece si ya la continuamos esta última diapo que me faltaba en la siguiente clase? Bueno, ok. Ok, está bien. Está bien, pues ya se salió, ya lo dejamos. Perfecto, Daniela. Vamos Ok. a dejarle que termines tú tu diapositiva el martes para que continúe tu compañero y ya se terminen para que sigan el otro grupo que va a presentar los siguientes temas, ¿ok? Ok, todo está bien. Bueno, Gracias. todos nos vemos. Que pasen buen fin de semana, todos. Igualmente. Gracias. Gracias.